aquel día cuando por ti clamaba. Ya tú no tienes por qué seguir siendo esclavo de la angustia, de la tristeza. Dios te hizo libre. Libre para adorarle. ¿Cuántos son libres? ¿Saben que hay gente que vive en países que supuestamente son libres pero son esclavos? Y hay gente que vive en países que supuestamente no son libres pero son libres. Gloria al nombre del Señor, porque la libertad no la da el hombre, la da Cristo Jesús. Aleluya. Dámelo para escucharlo. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo tengo mi defecto también, no te preocupes. Pero necesito que me lo des para escucharlo. Sonríele a la vida, que mi Jesús te ama. Lo demostró aquel día cuando por ti clamaba. Deja ya de ser esclavo de la angustia y la tristeza. Él murió por tus pecados. Levanta ya tu cabeza. Nos hizo libre, 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 y libre como el viento, libre, libre, y de los sufrimientos, libre, libre, oh gracias al Señor. Nos hizo libre, 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 de la condenación, libre, libre, y de la perdición, libre, libre, oh gracias al Señor. Nos hizo libre. Sonríele a la vida, que tienes mucho por delante. Si en Jesús pones tu mira, Él te llevará triunfante. El diablo que te acusaba, por Jesús fue derrotado. Y su carga muy pesada, oh, te ha quitado. Nos hizo libre, 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 y libre como el viento, libre, libre, y de los sufrimientos, libre, libre, oh gracias al Señor. Nos hizo libre, 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 de la condenación, libre, libre, y de la perdición, libre, libre, oh gracias al Señor. Nos hizo libre. Sonríele a la vida, que tienes mucho por delante. Si en Jesús pones tu mira, Él te llevará triunfante. El diablo que te acusaba, por Jesús fue derrotado. Y tu carga muy pesada, y Jesús te ha quitado. Nos hizo libre, 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 y libre como el viento, libre, libre, y de los sufrimientos, libre, libre, oh gracias al Señor. Nos hizo libre, 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 de la condenación, libre, libre, y de la perdición, libre, libre, oh gracias al Señor. Nos hizo libre. Padre, gracias por tu libertad. Padre, gracias porque tú nos has rescatado de las manos del infierno. Gracias porque tú nos has traído a una nueva vida. Gracias por esta iglesia. Gracias por los hermanos. Gracias por el siervo que está al frente. Gracias por todos los líderes en este lugar. Y gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Te pido que en esta tarde tú bendigas la iglesia. Tú le llenes y le colmes de bendiciones. En el nombre de Jesús, úsame como canal de bendición. Con Cristo, amén. Y amén. Gloria al nombre de Jesús. Y quiero que vaya rápido conmigo a la palabra del Señor. Libro de Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6, verso 1 al verso 20. Gloria al Señor. Y vamos a leer estos 20 versos, porque hay una palabra
profética de Dios para su vida en esta tarde. Bendito el nombre de Jesús. Libro de Josué, capítulo 6, verso 1 al verso 20. Y dice la palabra: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán la bocina, y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, le dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocina de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los que están armados, al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca de Jehová y tocaron la bocina, y el arca del pacto de Jehová los seguía, y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban la bocina, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritéis, ni se oiga vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron al campamento. Y allí pasaron la noche, y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes llevaron las 7 bocinas de cuerno de carnero. Fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando la bocina. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad del 2º día, y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despertar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en la casa de ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que haga anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová, y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron la bocina, y aconteció que el pueblo y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Amén. Gloria al nombre del Señor. Puede tomar su asiento y gócese en esta hora. Gócese, ¿sabe? Porque yo quiero hablar sobre el tema. Yo quiero hablar sobre el tema 4 sonidos que nos dan la victoria. Gloria a Dios. 4 sonidos que nos dan la victoria. 4 sonidos que si nosotros aprendemos a tocarlo en nuestra vida habrá victoria. Amén, ¿sí o no? Y muchas personas no han entendido todavía
que este año 2014 va a ser un año de victoria para el pueblo de Dios. Y yo no estoy refiriéndome a victoria en los Estados Unidos, sino que Dios en este año 2014 traerá bendición a su pueblo en todas las partes de la tierra. Bendito el nombre del Señor, porque es el deseo de Dios que nosotros seamos bendecidos. Lo que a veces no entendemos es que Dios nos quiere dar victoria y Dios nos quiere entrar a tierra mejor, a una tierra mucho más bendecida, a una tierra, como le dijo a Abraham, una tierra que fluye leche y miel. Aleluya. Ahora bien, pero todos sabemos también que hay un enemigo que la Biblia lo menciona como ladrón, mentiroso, engañador, que no quiere que tú recibas la bendición de Dios. Sí, Señor. Hay un enemigo que está muy interesado en que tú no avances a la bendición que Dios te quiere dar. El enemigo, el diablo, es especialista en matar sueños. Hay sueños que tenemos como personas, hay sueños que nosotros tenemos para nuestra familia, para nuestra vida. Y el diablo inventa muchas cosas para matar los sueños. Pero Dios es un Dios especialista en cumplir los sueños. Bendito el nombre del Señor. Ahora, aquí vemos una historia la cual yo estoy seguro que todos conocemos. Todos hemos leído y hemos escuchado muchísimas veces a predicadores hablar de cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida. 40 años antes a este suceso, el pueblo de Israel también había estado frente al río Jordán. Cuando Dios saca a Israel de Egipto y los saca con mano fuerte, y todos sabemos que Dios usó a Moisés en una forma extraordinaria, y los milagros que Moisés hizo fueron tan grandes que en la historia se recogen como los milagros más grandes del pueblo de Israel. No solamente los 10 milagros que sucedieron, las 10 plagas de Egipto, sino que en el camino Dios siguió mostrando su gloria. Por el día les cubría con columna de fuego, de nube, y en la noche con columna de fuego. También Dios hizo abrir el mar rojo en dos para que el pueblo pasara en seco. Le dio victoria. Aleluya. También en el camino, en la instancia del pueblo de Israel, pues también hizo que de una peña brotara agua. El pueblo había visto el maná, el pueblo había visto que Dios había suplido pan y carne donde no existía. O sea que este pueblo que había salido de Egipto era un pueblo que conocía el poder de Dios. Amén. Y llegó el momento en que este pueblo llega justamente a la ribera del río Jordán. Y cuando llegan allí, Dios le dice, y me llama la atención, que le dice las mismas palabras que le dijo a Josué. Dios le dice a Moisés: ahora avanza, cruza el río y toma la tierra que yo le di a tus padres, porque yo se las estoy dando a ustedes. Pero cuando ellos llegaron a aquel lugar, y prediqué un mensaje el otro día acerca de este otro mensaje, obstáculos que nos dan la bendición. Y ellos, cuando llegaron allí, hubieron cosas que le frenaron la bendición, y por esta causa tuvieron que vagar 40 años en el desierto. Esa generación no pudo entrar a la tierra prometida. 40 años posteriormente, vemos ahora el pueblo nuevamente en la misma ribera. Y ahora sí, este pueblo empieza a hacer algo. Obedeció la voz de Dios. Cruzaron, entraron a la tierra prometida. Cuando llegan allí, Dios le dice a Josué: Josué, esa es la tierra que yo le prometí a sus padres. Ahora avancen y tómenla. Y Dios hizo algo, el primer milagro en la vida de Josué. Cuando dice la Biblia que los sacerdotes entraron en el agua hasta la rodilla, Dios hizo que las aguas se separaran nuevamente, y el pueblo de Dios volvió a cruzar, ya no en el Mar Rojo, sino en el río Jordán. En la época en que el pueblo de Israel llegó allí al río Jordán, era una época de mucha lluvia. Era una época donde el río se desbordaba, y allí estuvo el mayor de los milagros. Aleluya. Algunas personas han querido
torcer la escritura, y hay un comentario que yo no sé a quién se le ocurre haber dicho que ellos llegaron por un lugar que ellos podían caminar. La Biblia dice que las aguas se abrieron en dos. Amén. Y de aquí yo empiezo a sacar una gran enseñanza para mi vida, y te la quiero dar a ti también. Va a haber momentos en que tú vas a llegar y vas a ver el río delante de ti, y vas a ver que delante del río, del lado de allá de la ribera del río, está la bendición de Dios. Pero hoy Dios te está diciendo: no te acobardes como se acobardó el primer pueblo de Israel, sino cruza el río, porque Dios te va a ayudar a cruzarlo. Gloria al Señor. Y cuando vemos esta historia, vemos que Dios es tan fiel y misericordioso que siempre nos da una oportunidad, o una segunda oportunidad. Yo creo en el Dios de las segundas oportunidades. Primero le había dicho al pueblo: ustedes son desobedientes y se van al desierto y van a morir en el desierto. Y ahora aquí está nuevamente Dios diciéndole a esa nueva generación: ustedes van a entrar. Y le da la segunda oportunidad. Gloria a Dios. Al llegar allí, Dios le da a Josué instrucciones precisas. En el capítulo 2, verso 10 en adelante, Dios le dice cómo cruzarían el Jordán, y se produce, como ya le había dicho, el primer milagro. El pueblo ya estaba en el lugar que Dios había prometido a Israel, que sería su tierra, pero que al llegar allí se encuentran que habían otras dificultades. No solamente era el río, sino que habían otras cosas que le estaban impidiendo tomar a plenitud la bendición que Dios le había ofrecido. No creas que cuando tú llegas a Cristo Jesús, todo es color de rosa. La iglesia no es un lugar que tú llegas y los problemas se van. Llegamos a la iglesia y tenemos las mismas dificultades que cuando estábamos en el mundo. Pero lo que más me gusta es que Cristo nunca nos ocultó esta verdad. Jesús le dijo a sus discípulos: en el mundo hallaré aflicciones. Y cuando Jesús oraba y ya estaba a punto de partir, decía: Padre, no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Y por eso es que Jesús le dijo a los discípulos: en el mundo hallaré aflicciones. La diferencia está en que yo he vencido el mundo, dice el Señor. Cristo ha vencido el mundo, y tu problema Cristo lo ha vencido. Por eso es que cuando tú llegues delante de los muros de tu vida, muros de problemas en tu hogar, muros de problemas en tu salud, muros de problemas en tu economía, muros de problemas con tus hijos, con tu esposo, tu esposa, tú tienes que mirar el muro que se levanta bien alto delante de ti, y con una sonrisa le digas: muro, tú estás grande, pero el Dios que yo sirvo es más grande que tú. Y no importa el problema que tú tengas, ni la dificultad que tú tengas, Dios es más grande. Dios es más grande que el cáncer, Dios es más grande que el SIDA, Dios es más grande que la migraña, Dios es más grande que todo problema en la vida de una persona. Gloria a Dios. Dios es más grande que los problemas económicos que tengas tú en tu vida. La gente dice: estamos en una crisis, tenemos problemas, no tenemos. Y yo digo: ¿y qué? Yo tengo a Dios. Santo. Y no te lo está diciendo una gente que tiene dinero, ni viene de un país que hay dinero. Venimos de un país que vivimos por fe, pero que hasta aquí hemos visto que Dios no nos ha abandonado. Y si alguien me preguntara cómo viven ustedes, yo no pudiera decirle. Solamente pudiera decirle: Dios sabe cómo se encarga de hacer las cosas. Es imposible que un obrero, un médico gane $40 y un par de zapatos vale 20. Entonces, ¿cómo vive? Dios se encarga, porque Dios es más grande que las montañas de la economía. Señor, gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Cuando el pueblo llegó, encontró esa ciudad que Dios le había dado y le dijo: tienen que tomarla. Eran muros muy altos que habían, y eran muy anchos. Algunos historiadores dicen que ese muro medía más de 10 metros de ancho. Por encima del muro corrían 2 vías de carros y corrían caballos, y dentro del muro habían casas. De hecho, la casa de Rahab, la ramera, estaba dentro de la muralla. O sea, era algo que humanamente era bien difícil, humanamente era bien imposible tomar una ciudad en estas condiciones. No solamente estaba la dificultad de los muros, sino que también esa ciudad tenía un ejército bien armado.
Y no solamente tenía un ejército bien armado, sino que esa ciudad tenía unas puertas muy fuertes que no eran fáciles de derribar. Pero en el capítulo 6, verso del 1 al 20, encontramos lo que Dios hizo al pueblo y cómo fue que Dios le dio la victoria. Aleluya. Tal vez usted esté pensando y diciendo que tiene que ver todo lo que nos está contando con los sonidos de la victoria o con los sonidos que nos dan la victoria. Hemos escuchado a muchísimos predicadores usar estos textos. Y yo no quiero que nadie se me ofenda, pero muchas veces nosotros hacemos cosas de niños. Y yo he caído en eso. Si vamos a darle 7 vueltas a la ciudad y nos pasamos como tontos dándole 7 vueltas a la ciudad, porque los muros de la ciudad van a caer. Gloria a Y Dios. vamos a dar gritos de júbilo y todo el mundo hace ¡uh! Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Pero sabe, hay algo que está por encima de las vueltas que dieron ellos. Hay cosas que están por encima del grito de júbilo que ellos dieron. Gloria a Sí, Dios. Señor. Y el primer sonido que les dio la victoria, y es el mismo sonido que te dará la victoria a ti, es el sonido de la obediencia. Santo. El sonido de la obediencia. Cuando miramos las instrucciones que Dios le dio a Josué, eran precisas, pero eran, si lo miramos de una forma sencilla, eran instrucciones infantiles. Denle una vuelta sin hablar. Pongan el ejército delante, pongan detrás los sacerdotes y detrás al pueblo, y que no puedan hablar. Mira, era un reto bien grande. Aleluya. Porque el texto más difícil de poder creer en la Biblia no es el que nos vamos a salvar, sino que en el cielo va a haber un minuto de silencio. Aleluya. Imagínese usted que pueda callar a las mujeres por un minuto. Alaba. Alabado sea Dios. Es una broma para que usted se ría. Pero imagínese que a veces mandar a callar 100 personas por un minuto es difícil. Cuando a veces solemnemente estamos reconociendo o recordando o en respeto a alguien que murió, le decimos, por favor, vamos a tener un minuto de silencio. Y aún así usted siente que a alguna gente le es difícil. Pues imagínense que esta ciudad era bien grande. Y Dios le dice a Josué, dile a la gente que le dé una vuelta, que nadie hable, que nadie diga nada, que nadie cante, que nadie suspire si quiere. Aleluya. Solamente van a estar las cornetas del cuerno de carnero sonando. Y ellos fueron y dieron la primera vuelta, dice la Biblia, y regresaron al campamento. Al otro día volvieron a hacer lo mismo, se levantaron temprano y volvieron a hacer lo mismo, y así lo hicieron por 6 días. Siguieron adelante y fueron haciendo esto cada día, y el último día les dieron 7 vueltas. Me imagino que ese último día estarían el día entero y nadie abrió su boca. Lo que quiere decir que primero que nada el pueblo entendió que era Dios el que lo estaba guiando. Amén. Aleluya. Y ellos obedecieron de la misma manera que el pueblo no obedeció 40 años anteriores. Ahora ellos estaban tomando la victoria porque obedecieron la voz de Dios. Y cuando nosotros obedecemos los mandamientos, entonces empieza a sacudirse. Miren, no es la tontería de dar vueltas como tontos en un lugar, sino que cada vez que ellos estaban obedeciendo el mandamiento, lo que Dios le había dicho, empezaba a suceder algo. Y era que en la tierra debajo de los muros empezaban a moverse, y empezaban a moverse, y empezaban a moverse debajo. Debajo se empezaban a mover porque había un pueblo obediente. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí el asunto no es si yo entiendo que está bien o entiendo que está mal. Aquí se trata de obedecer, porque la obediencia es mejor que los sacrificios, dice la palabra. Gloria a Dios. Santo Jesús. ¿O es que creemos que Dios no tenía el poder para nada más que llegaran allí a hacer así, chasquear sus dedos y los muros se caían? Nosotros tenemos un Dios tan poderoso que no necesita de 7 días para hacer un milagro. Amén. Gloria a Dios. Dios puede hacer un milagro en tu vida ahora mismo. Pero Dios lo que estaba diciendo era: vamos a probar a este pueblo, a ver si este pueblo es obediente, a ver si este pueblo hace lo que tiene que hacer. Y muchas veces Dios te está probando. Santo. Muchas veces Dios te está probando a ver si tú eres capaz de obedecer los mandamientos de Dios.
Cuando Dios llama a Josué en el capítulo 1 de Josué, allí hay dos detalles muy interesantes. Dios comienza diciéndole a Josué: Josué, mi siervo Moisés se murió. Y yo interpreto que esta expresión, mi siervo Moisés se murió, es como que Dios le estaba diciendo a Josué: ya mi siervo Moisés me sirvió y ahora no me sirve para nada, porque los muertos no sirven para nada. Hay gente que vive del pasado y de los muertos del pasado. Ahora es tiempo de que seas tú. No es tiempo de que revivas los muertos. Dios te está llamando a ti. Este mensaje no es para el que se quedó en la casa. Este mensaje no es para el que no vino al templo. Este mensaje es para ti. Dios te trajo a ti a este lugar, porque es a ti el que Dios te quiere bendecir. ¡Aleluya! Gloria.